Bueno, en esta clase vamos a hablar un poco de epidemiología en oncología. Para empezar, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, con todos los indicios de que en los próximos 10 años va a superar a las enfermedades cardiovasculares y se transformará en la primera causa de muerte. Al año 2020, estas son las estadísticas actuales, hay alrededor de 18 millones de cánceres, de nuevos cánceres diagnosticados por año, que equivalen a dos, dos personas con cáncer cada 1000 habitantes. Esta es la incidencia en función de los países, de las regiones, y vemos que casi la mitad de los cánceres se encuentran en Asia, como así también la población mundial, el 23% en Europa, 21% en las Américas y muy poca incidencia en África y Oceanía. Bueno, estas son las estadísticas de GloboCan 2018. GloboCan lo realiza una institución que está patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, que se llama IARC, que es la unión de todos los registros del cáncer del mundo, y esto nos da un dato globalizado bastante preciso y que se publica cada más o menos 5 o 6 años. Esta es la versión 2018, la última versión que salió el año pasado, y acá está representado en un mapa, en un planiferio, en donde vemos con mayor intensidad el color azul, donde hay mayor incidencia de cáncer en ambos sexos, en donde vemos que cuanto más desarrollada la región, Norteamérica, Europa Occidental y Australia y Nueva Zelanda, hay una mayor incidencia de cáncer. La Argentina se encuentra entre los países de incidencia media y vemos que África y algunos países de Asia tienen menor incidencia. Esto es lo que representa la mortalidad en las mismas regiones, y vemos que hay mayor mortalidad en regiones en donde no hay mayor incidencia, y vemos la disparidad de eso, como vamos a ver en otro gráfico. Acá vemos la incidencia y la mortalidad por cáncer, digamos los top 5, y vemos que en incidencia el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar, igual que el de mortalidad. El cáncer de mama es el incidencia el segundo, seguido por colorectal, próstata y estómago, pero en mortalidad esa escala se altera, y el primer lugar de mortalidad es el cáncer de pulmón, segundo cáncer colorectal, cáncer gástrico, muy presente en los países orientales, cáncer hepático y cáncer de mama. Acá vemos los top 10 en incidencia y mortalidad. Vemos la barra azul habla de la incidencia y la barra roja la mortalidad. Vemos que el cáncer de mama, si bien es el que tiene mayor incidencia por lejos de todos los tumores en ambos sexos, vemos que su mortalidad es bastante más baja, lo mismo que el cáncer de próstata, alta incidencia, baja mortalidad, el cáncer de pulmón, sin embargo, es el tercero en incidencia, pero también el que tiene más mortalidad de todos. Cáncer de cuello uterino, fíjense que aparece quinto en el mundo, con una mortalidad de aproximadamente el 50%, como vemos acá. Esta es otra manera de representar lo mismo en una torta, en donde vemos la incidencia. La incidencia de cáncer de pulmón y mama ocupan un cuarto de todos los tumores. En mortalidad, el pulmón y colorectal se llevan más del 30% de los casos de mortalidad. Pero vemos cómo se distribuyen los demás tumores en esta torta. Este gráfico muestra la incidencia y mortalidad en el mundo, en las distintas regiones del mundo. Y vemos acá, están representadas las mujeres y los varones y los hombres. Y vemos que la incidencia en hombres y mujeres en el mundo es la mediana, pero vemos que los países y regiones más desarrolladas tienen mayor incidencia que los países de menor desarrollo. Acá vemos Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica, Europa Occidental, y hacia abajo vemos África Occidental, sudeste, el sur y centro de Asia y África Media. Y en mortalidad vemos que esta es una relación entre incidencia y mortalidad. Vemos que si bien la mayor incidencia se ve en los países más desarrollados, más ricos, la mayor mortalidad, o por lo menos se equivale, en los países más desfavorecidos económicamente. O sea, mayor incidencia, pero no mayor mortalidad en los países de mayor ingreso económico.
Acá vemos una relación entre Argentina y mundo. En el mundo, acá vemos que la barra azul representa la incidencia y la barra roja representa la mortalidad. Y vemos que la relación de Argentina con el mundo, Argentina tiene mayor incidencia que la media mundial, pero también tiene una mayor mortalidad que la media mundial. En lo que hace a cáncer de mama, en lo que hace a cáncer de próstata y a la mayoría de los tumores tenemos mayor incidencia, pero también mayor mortalidad que la media mundial. En este otro gráfico puse para comparar qué es lo que pasa entre Argentina y Estados Unidos, un país de menor mortalidad que la Argentina. Y vemos que en la Argentina el cáncer de mama hay un poco menos de incidencia que en Estados Unidos, pero la mortalidad es mayor. Y en todos los tumores hay mayor incidencia en Estados Unidos, pero la mortalidad siempre es mayor en la Argentina. La mortalidad por cáncer en los países de América del Norte está por debajo del 30, entre el 27 y 28%, y en la Argentina es del 50%. Acá vemos, para que veamos que no es solo Estados Unidos, Canadá también, la misma disparidad con respecto a la Argentina, mayor mortalidad en la Argentina a una incidencia un poco casi equivalente. Bien, en este gráfico también relaciono la incidencia y mortalidad de lo que pasa en Argentina con Latinoamérica. Y vemos que Argentina también en cáncer de mama tiene mayor incidencia que la media de Latinoamérica y un poco de mayor mortalidad. Y en general, por ejemplo, en cáncer de pulmón mayor incidencia y mayor mortalidad, pero en el resto es bastante equivalente. Acá vemos en este mapa lo que representa la incidencia de tumores en ambos sexos y en todas las edades. Y vemos que está teñido de rosa todo donde la mayor incidencia es cáncer de mama, y en azul, y en verde donde la mayor incidencia es de cáncer de próstata. Pero vemos la importancia del cáncer de mama no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y aquí vemos en las mujeres, solo unos pocos países como Bolivia en América, algunos países de África y algunos muy poquitos países de Asia no tienen al cáncer de mama como su primer incidencia, y en estos casos la primera incidencia es por cáncer de cuello uterino. Y esta es la mortalidad en mujeres. Y vemos que también la primera causa de mortalidad en casi toda África por cáncer es el cáncer de cuello uterino, y en algunos países de América Central, Bolivia y la Guyana, tienen también como mayor causa de mortalidad en la mujer el cáncer de cervix. En el resto es cáncer de próstata, cáncer de pulmón, como en Norteamérica y algunos países de Europa, y cáncer de mama del resto. ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos 44 millones de habitantes y tenemos alrededor de 129.000 nuevos casos por año, con casi 70.000 muertes por cáncer por año. ¿Cuáles son los tumores más prevalentes en la Argentina de mayor incidencia? El cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, y el cáncer de riñón aparece en número 4, cuando en el resto del mundo está detrás del número 7. No sabemos bien por qué. Acá vemos de acuerdo al sexo. En los hombres, por supuesto, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia, y seguido de cerca por el colorectal y el cáncer de pulmón. Riñón, como dijimos, el tercero. Y mientras que las mujeres, el cáncer de mama representa más del tercio de los tumores en la mujer. El cáncer colorectal y pulmón lo siguen de cerca, y el cáncer de cuello también en cuarto lugar, de cuello uterino. Esta es una relación en hombres y mujeres. Vemos el cáncer de mama, por supuesto, solo en la mujer, y el cáncer de próstata solo en el hombre, pero vemos que hay una alta incidencia de cáncer de mama en la Argentina. El cáncer de pulmón mayor incidencia en hombres que mujeres, lo mismo que colorectal y riñón. Mientras que, por supuesto, el cáncer de cuello uterino, pero miren qué lejos que está del cáncer de mama. ¿Sí? Es la segunda causa en incidencia, pero lejos del cáncer de mama. Y en cuanto a mortalidad, vemos que la mortalidad por cáncer de mama es bastante baja, es bastante buena en la Argentina, y lo mismo que en cáncer de próstata, pero vemos que esta es la relación de la barra azul con la barra roja. En cáncer de pulmón casi se iguala, 18.9 contra 17, esto significa que se mueren muchos pacientes con cáncer de pulmón. En cáncer de riñón la mortalidad es menor, pero estas son nuestras estadísticas.
Bueno, estos gráficos muestran la incidencia de los tumores en mujeres en el mundo con relación a la Argentina. Vemos que el cáncer de mama es la primera causa en incidencia y en mortalidad, seguido por colorectal, pero en la Argentina el segundo en incidencia es el cáncer de cuello uterino en la mujer. El cáncer de pulmón está cuarto en incidencia y mortalidad. Y esto es lo que pasaba, esto es la estadística del Globocan 2012 con respecto a la del 2018, y vemos que el cáncer de cuello uterino ocupaba el segundo lugar en la del 2012 y ahora mejoramos y está en tercer lugar, detrás de cáncer colorectal. En este gráfico mostramos las causas de incidencia y mortalidad en mujeres en todo el mundo. Vemos cáncer de mama, colorectal, pulmón y cervix, como ya lo vimos. Lo que quiero rescatar, vamos a hablar un poco del cáncer de cuello uterino, que vemos que es la cuarta causa en la mujer en todo el mundo de muerte y de incidencia por cáncer. Vemos qué es lo que pasa en el mundo, en las mujeres, una población de mujeres de vida super activa, entre los 25 y los 49 años, el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad detrás del cáncer de mama. O sea que es un problema social también muy importante. Es una enfermedad que afecta a las mujeres en su plena etapa productiva. Acá vemos la incidencia de cáncer de cuello uterino a lo largo del mundo y vemos países de Latinoamérica como Bolivia y Paraguay y las Guyanas tienen una alta incidencia como muchos países del África. Eh, y hay alrededor de 600.000 nuevos casos al año. El 88% de estos casos de cáncer de cuello uterino aparecen en países en desarrollo. La mitad de esos pacientes van a morir y casi el 85% en los países en desarrollo, donde es la principal causa de muerte, como vemos en algunos países acá. 3% de las muertes por cáncer en mujeres en países industrializados. Vemos la gran diferencia que existe y afecta a mujeres, como vimos, usualmente jóvenes, por lo que trabajan y crían niños, lo que genera un problema social importante. Cada 2 minutos una mujer muere debido al cáncer cervical, una enfermedad que puede ser prevenida. Acá vemos el cáncer de cuello, la mortalidad e incidencia, la relación entre los países de bajos ingresos y los países de altos ingresos. Y vemos la disparidad que existe en cuanto a incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino como la primera causa de disparidad entre los países de altos y bajos ingresos, claramente manifestándose como una enfermedad social y una enfermedad económica asociado con lo económico. Fíjense que todos los otros tumores favorecen a los países en desarrollo, salvo cáncer de cuello uterino, que hay más en los países en desarrollo. Acá vemos también con alto y bajo desarrollo, y también vemos que el cáncer de mama en los de bajo desarrollo hay más mortalidad, pero la incidencia es la misma, pero de nuevo, cáncer de cuello uterino hay mayor incidencia y mayor mortalidad que en los países de mejores índices sociales. Acá vemos otro ejemplo de la incidencia de la incidencia del cáncer de cuello uterino según la edad, y vemos en los países desarrollados el más clarito y los países en vías de desarrollo los más oscuros. Y vemos la gran disparidad por edad incluso tanto en incidencia como en mortalidad por cáncer de cuello uterino, de nuevo haciendo hincapié que esto es una enfermedad que es prevenible y que se da mucho más en países de bajos ingresos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos 4.500 nuevos casos anuales, la mortalidad aproximada es de 2.500 mujeres al año, estamos hablando de cáncer de cuello uterino, la tasa de incidencia es de 16.7 por cada 100.000 habitantes en 2018 y la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 7.7 por cada 100.000 mujeres. Pero esto es igual, ya vimos que hay una gran disparidad en el mundo. Ahora, ¿en la Argentina es todo igual? Pues no, también, fíjense, esto es incidencia y mortalidad, y veamos que en el top 10, en los primeros 10, aparecen todos, salvo Río Negro que está metido en el medio, todos son países del litoral y del norte argentino. Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca y Tucumán. 8 de los 10 primeros son del NOA y ENEA. La ciudad, que a su vez, como vemos,
en este gráfico son el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en la Argentina, la mayor cantidad y esto es signo de pobreza, la mayor pobreza NOA y NEA, donde por supuesto hay mayor incidencia de cáncer cérvico. Y la mortalidad también es mucho mayor, habíamos visto que el 7.7 era el promedio en la Argentina, y vemos que en Formosa es del 14,7, del Chaco el 13,2, o sea, mueren el doble de mujeres en estos lugares que en las provincias más ricas. Corrientes 12,3, Misiones 14,8, y fíjense, Jujuy y Tucumán son la excepción y vamos a ver después por qué, que tienen una mortalidad más cercana a la media mundial. Fíjense en Cava, 5% de la mortalidad, 5 por cada 100.000 habitantes, contra 14, o sea, casi 3 veces más en ciudades como Formosa o Chaco. Chubut también, ciudades del sur con baja mortalidad. Porque claramente, esto es para graficar claramente, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de la pobreza, y no porque la pobreza genere esta enfermedad, sino porque hay en esas áreas de mayor dificultad económica hay menos acceso a la salud que en otras áreas más favorecidas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que puede cambiar esto? Durante mucho tiempo se hacía este screening o búsqueda o tamizaje de cáncer de cuello uterino a través del uso de citología exfoliativa, el Papa Nicolau, esto ya lo vieron o lo verán en ginecología. En los países desarrollados, la experiencia ha mostrado que la implementación de programas organizados basados en la citología ha logrado reducir significativamente la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. No pasa lo mismo en los países subdesarrollados o como vimos en las provincias más pobres de la Argentina. ¿Cuáles son las causas? Baja cobertura de mujeres tamizadas, bajo porcentaje de mujeres con PAP anormal que son efectivamente seguidas y tratadas. A las pocas que le hacemos, por ahí no tenemos cómo tratarlas. Moderada o baja sensibilidad de la prueba, lo que obliga a repeticiones frecuentes de tamizaje para reducir el porcentaje de falsos negativos, y muchas veces esa retoma es muy dificultosa. Baja efectividad de la prevención basada en la citología en nuestro país sobre todo. Actualmente existe la prueba de BPH complementada con la cirugía, y esta prueba permitiría o permite, ya está demostrado, reducir las limitaciones para alcanzar una reducción en la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino. Este es el programa del Instituto Nacional del Cáncer, la prueba de BPH. Con una prueba de BPH negativo, volvemos a repetir la citología o el BPH de a los 3 años. Con una prueba positiva y con una citología negativa, volvemos a hacer la toma al año. Y si la citología es anormal, va a colposcopía y biopsia siempre de todas lesiones sospechosas. Cuando el BPH es positivo con una citología negativa, se repite al año. Si al año la prueba BPH es negativa, se hace una toma conjunta nuevamente a los 3 años. Si la prueba es positiva, cualquier resultado se hace una colposcopía y eventual biopsia. Esto es el programa que se estableció en el Instituto Nacional del Cáncer y que se empezó a implementar en la provincia de Jujuy. ¿Sí? Este es el programa. ¿Sí? A partir de los 30 años se inicia. El Papa Nicolau se puede hacer a partir del inicio de las relaciones sexuales. A veces esto es una confusión. El test de BPH se hace a partir de los 30 años. Hacerlo antes de los 30 vamos a encontrar muchísimas mujeres con infección, o sea, con BPH positivo, que no van a tener un tumor. Esperamos que ese pico de la infección pase, y recién a partir de los 30 años solo un bajo porcentaje de la población va a ser positivo, y estas son las que nos interesan. Esto se generó en Jujuy, y por eso ustedes habrán visto la baja mortalidad en Jujuy con respecto a Salta u otras provincias vecinas. La segunda provincia que se implementó es Tucumán, y también vemos que ha bajado la incidencia con respecto a las provincias vecinas. Se implementó también ya en Misiones, aunque la implementación aparentemente no fue muy buena, y Catamarca y Neuquén son las siguientes provincias. La idea es que este test se pueda hacer en todo el país, y vemos si podemos ponernos a la altura de otros países desarrollados con una disminución significativa de la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino. Así que bueno, con esto terminamos esta presentación. Cualquier cosa lo discutimos cuando tengamos el taller.